del pueblo de Dios aquí en la tierra. Y por ende, lo que se perdió en el reino de los cielos, ¿qué fue? ¿Aló? ¿Estamos aquí? Sí, pero ¿qué fue lo que se perdió? Lo central que perdimos en el reino de los cielos, ¿qué fue? Va relacionado con lo que dijimos, con lo que acabamos de decir. ¿Aló? ¿Qué fue lo que perdimos? Todos juntos no, porque así se morata, no se entienda nadie. ¿Qué fue lo que perdimos? Si la autoridad, ¿para qué? Para gobernar. O sea, no podemos gobernar porque perdimos la autoridad en el reino de los cielos, o del reino de los cielos, cuando Adán y Eva pecaron. Decíamos también algunas cosas importantes, que el reino tiene tres cosas, o se caracteriza por tres cosas importantes. La primera es que todo reino posee ¿qué? Una corona. ¿Y la corona representa qué? Representa poder. Decíamos que en segundo lugar tenía que había que en el reino algo que le dieron a Jesús cuando nació. Sí, eso le dieron, pero hay algo más que le dieron a Jesús cuando nació. Cuando nació a Jesús, unos personajes que nosotros hemos denominado reyes magos, que le dieron un presente especial que fue de incienso. Y el incienso simboliza ¿qué? Cuando usted se echa un perfume, ¿qué hace ese perfume? Sí, fragancia, pero ¿qué hace? ¿Cómo? Imparte ese olor, eso se llama influencia. Es decir, influye en el sector donde está, porque está influenciando. Es decir, cuando usted se levanta en la mañana y usted va a salir, usted no huele, se bañó y tal, pero usted se echa la amiguita de perfume y ya eso lo influencia a usted a tal punto que cuando usted pasa por algún lugar, alguien le dice, oye, huele sabroso. O le puede decir, qué perfume tan charro es. Dependiendo el contexto del olor del perfume. Pero a lo que vamos es que el incienso significa influencia. En otras palabras, todo reino tiene una capacidad de influenciar. Por lo tanto, todo aquel que pertenece a ese reino tiene capacidad de influenciar. En otras palabras, la iglesia, que es usted, que soy yo, debemos de estar influenciando dentro del mundo en el cual nos encontramos para poder cambiar la metodología que este mundo tiene. Entonces, la importancia del incienso. Y la tercera cosa que decíamos que tenía un rey en su reino es que, por ahí lo dijeron ahora mismo, autoridad, pero decíamos que tenía un cetro que tipifica la autoridad. Todo rey con ese bastón lo que está demostrando, lo que está enseñando es que hay una autoridad. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hablamos? Decíamos que el rey estaba como fuente de autoridad en ese lugar. Ahora, el primer principio que hablamos la vez pasada es que Cristo es el centro del reino. Eso lo tenemos que entender. El centro de todo reino o del reino de los cielos es Cristo, no es nadie más. Cristo es el centro del reino de los cielos. Por lo tanto, usted y yo debemos de buscarle, debemos de acercarnos a Él, debemos de buscar su presencia, porque Él es el centro del reino. Si se pierde ese centro,
si usted pierde el norte al centro del cual depende el reino, se dañó todo. Por eso la importancia del reino, del principio de que Cristo es el centro del reino de los cielos. Decíamos también que la Biblia es la constitución del reino de los cielos. El mundo puede decir lo que quiera y pueden inventar lo que quieran, pero si usted es parte de este reino, usted se rige por esta constitución. Primero esta constitución, después las demás. Porque en las constituciones del mundo estamos viendo y veremos que cada día las cosas van de mal en peor. La constitución hoy en Colombia permite que un hombre se case con otro. Eso lo permiten las leyes colombianas y las leyes de muchas naciones. Pero cuando yo me rijo por esta constitución y yo soy parte de este reino, mucha gente podrá decir lo que quiera. Yo no voy a pelear con nadie. Yo lo único que le voy a decir es que yo me baso en esta constitución. Y mi constitución dice, como ciudadano que soy del reino de los cielos, es que solamente se puede tener relación y casar un hombre con una mujer. De ahí para allá pueden inventar lo que quieran, que ese es el problema de uno. Pero yo me quedo con esta constitución. La tercera cosa que decíamos es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto nosotros como hermanos en Cristo debemos amarnos, debemos de respetarnos, debemos de perdonarnos, debemos de cuidarnos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, que si a alguien yo le hago un daño a un hermano, yo estoy dañando el cuerpo de Cristo. Si usted habla del hermano que tiene al lado, que tiene delante o tiene detrás, usted está hablando del propio Cristo. Y si yo le hago una pregunta, ¿cuántos han hablado mal de Jesucristo alguna vez? Le hago la pregunta otra vez, ¿cuántos han hablado mal de Jesucristo? Yo diría que cada vez que cometemos pecados, las actitudes que tenemos de diferencia con la palabra y con muchas cosas, ¿Cuándo hablamos mal? Cuando hablamos mal del hermano. Cuando yo hablo mal de mi pastor, entonces yo estoy hablando mal de Cristo, porque Él hace parte del cuerpo de Jesucristo. Si yo hablo mal de mi hermana, yo estoy hablando mal de Cristo, porque ella hace parte del cuerpo. Entonces la iglesia tiene que entender eso. Somos parte de ese reino y ese reino hace parte que es el cuerpo de Jesucristo. Hablábamos también de la importancia del devocional al Rey. Debemos de tener devoción al Rey de los cielos. Debemos ser alguien que amemos al Rey de los cielos. Y tener misericordia por aquellos que se han apartado. Ok, hoy estaremos hablando rápidamente sobre el golpe de estado, el pecado que sacó al hombre del reino de los cielos. Vamos a mirar el pecado por el cual hoy no estamos reinando como debiéramos de reinar en plenitud, como estaba Adán y Eva. ¿Cuál fue ese pecado? ¿Y cuáles fueron esos pecados que llevaron al pecado? Sacar al hombre, que Dios dijo, tenemos que sacar. No puedes estar aquí, porque has transgredido mi palabra. Pero antes de ir allá, yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17 de estos días. Mateo 4, 17. Dice la Biblia así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el texto guía que tenemos durante todo este tiempo, el tema central, el texto central.
Pero en esta mañana, vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 1, que es el tema de hoy, que vamos a compartir. Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, por favor, dígame a mí. ¿Lo tiene? Dice la Biblia de la siguiente manera: pero la serpiente era ¿qué? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a dejarlo hasta allí en esta mañana. Dios añada bendición a su palabra. Y quiero en esta mañana que usted pueda tener en cuenta el título o el tema de esta mañana es golpe de estado. El pecado que sacó al hombre del reino de Dios. Cuando usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis, usted ve el mundo en perfección. Usted observa que todo está andando correctamente, al punto que Dios mismo expresa y dice cuando termina la creación, la palabra que Dios usa es: y vio Dios que todo era bueno. Todo lo que Dios hizo en ese instante, Dios lo vio como algo correcto, como algo bueno. Es decir, la creación de los animales, la creación de los árboles, las plantas, la creación del mismo ser humano, Dios lo vio como algo correcto. Y cuando Dios coloca al hombre y le coloca para que dirija aquel lugar, Dios lo vio como algo correcto. Al punto que el mismo Dios dice, y dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había creado, lo que había hecho, lo que había decidido, estaba bien, era bueno, era correcto. Porque el deseo de Dios era que el hombre reinara sobre la tierra. Y es el deseo de Dios, que el hombre reine. Yo le decía a usted la vez pasada, todos los que estamos aquí somos reyes y reinas. Usted es un rey, usted es una reina, porque usted pertenece a un linaje especial, porque usted es hijo de un rey. Pero Dios colocó al hombre aquí en la tierra con el propósito de que el hombre gobernara, de que el hombre dirigiera, de que el hombre guiara esta esfera terrenal. Ese fue el deseo de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar algo importante que Dios dice. Quiero que usted lo tenga presente. Cuando Dios dice en las Escrituras, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que gobierne o para que guíe aquí en la tierra. La palabra que Dios usa es la palabra Malkut. Si usted lo está anotando, es la palabra Malkut, M-A-L-K-H-U-T en hebreo, Malkut. Y esa palabra significa reino.
Esa palabra significa poder, malkut. Esa palabra significa dirección, fuerza. Esa palabra significa gobierno. En otras palabras, el deseo de Dios para con el hombre era que el hombre reinara, gobernara, subyugara aquí en la tierra. Él usa otra palabra, que es la palabra melech. Y esta palabra, cuando habla de dominio, significa rey, reino o dominio. En otras palabras, el deseo de Dios es que el hombre domine, gobierne. Pero usted se da cuenta algo, que el hombre no está reinando, el hombre no está dominando. Es más, somos dominados nosotros por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestros anhelos, antes que ser nosotros los que gobiernen, los que dirijan. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó con la mentalidad de gobernar, de dirigir, de guiar, de reinar, de dominar. Usted es un rey. Usted es una reina. Dígale al que tiene a su lado, rey. Es una reina. Ahora, ¿cómo tiene que vivir usted? Su casa es su palacio. Los vestidos que usted tiene puestos hoy, de pronto cuestan 30,000 pesos. No sé. Pero esos vestidos, mientras que usted los tenga puestos, son vestidos reales. Porque aunque pueda costar 1,000,000 de pesos, el vestido que usted tenga no lo hace real que alguien lo tenga. Hay gente millonaria que tiene vestidos de 4, de 5, de 10 millones de pesos. Pero eso no lo hace un rey. Pero el rey sí hace real lo que se pone. Cuando usted habla de los zapatos del rey, son los zapatos reales. En la camisa real. Es lo que tiene, lo hace especial. ¿Quién lo tiene? No lo que tiene, sino quién lo tiene es lo que hace real lo que él tiene. Lo que lo hace especial. Por eso usted en su casa aunque sea pequeña, es un palacio, porque ahí vive un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí hay un rey, hay una reina. Ese es su palacio. Algunos pasarán y dirán, que casa de maluca. Ese es el palacio del rey. Porque ahí vive una reina. Ahí vive un rey. Porque puede ser muy linda, pero si no tiene la dirección, no tiene la presencia de ese rey, no sirve de nada. Ahora escuche algo. Lo primero que yo quiero que tú puedas entender en esta mañana, en cuanto a lo que perdió el hombre en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 5. Vaya conmigo, Génesis 3, 5. ¿Lo tiene? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como quién, sabiendo que El bien y el mal. lo primero que pierde el hombre en el huerto del Edén, por lo cual es sacado del huerto, o en otras palabras, del reino de los cielos, le quitan la autoridad, es porque el hombre pierde fe en Dios. Dios había dicho, de esto no comerás. Cuando el hombre hace lo contrario es porque deja de creer en la palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de creer en lo que dice la Biblia y creemos más en lo que dicen las noticias? ¿Cuántas veces hemos dejado de creer en lo que dice las escrituras y creemos más en lo que nos dice el vecino de al lado? ¿Cuántas veces hemos dejado de creer en lo que nos dice las escrituras y creemos más en lo que nos dice la persona que vive con
llevas para la iglesia? Ay, si llevas esos 10,000 pesos de diezmo, ¿con qué vamos a comer? Y tú dices, ¿verdad que sí? Lo voy a dejar, lo voy a dejar en la casa, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no diezmamos? ¿Por qué no ofrendamos? ¿Por qué no hacemos lo que la Biblia dice? Porque hemos perdido la fe en lo que dice la palabra de Dios. Dile al que tiene a tu lado, si pierdes la fe, pierdes el reino. Vamos, dile al que tiene a tu lado, si pierdes la fe, pierdes el reino. ¿Cuánta gente está perdiendo lo que la Biblia dice? Está perdiendo la autoridad, el poder, el revestimiento espiritual que Dios nos ha dado porque ha perdido la fe. El médico dice que te vas a morir. Y una vez compré el cajón. Y después que lo compras, se pone a dormir en la noche y dice, pues si acaso me muero esta noche de ahí. ¿Por qué? Porque ha perdido. Cuando el hombre en Edén transgrede la palabra, lo que nos está indicando es que deja de creer en ese momento en Dios. ¿Y saben en quién creyó? En Satanás. Porque el que le estaba hablando era el diablo. Él le creía antes a Dios. Pero en el momento que Satanás le habló al oído, en el momento que le prestó el oído a Satanás, Satanás infectó la vida espiritual del hombre. Por lo tanto, el hombre empezó a dejar de creer en el Dios del cielo por creer en lo que Satanás le estaba diciendo. Hemos dejado de creer. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque hemos dejado de creer. Por eso no se ven los milagros. La iglesia necesita volverse a la fe. La fe es creer sin ver. La fe es creer aunque no se reciba en el momento. Creer que si Dios lo dice, yo lo creo. La fe va por encima de mi necesidad. La fe va por encima de mi enfermedad. La fe debe ir por encima de lo que me diga cualquiera o el mundo. La pregunta es en esta mañana, ¿cómo está tu fe? Porque el hombre lo hizo caer del reino, perdió el reino, porque él perdió la fe en el Dios del reino. No podemos ser parte del reino, de un reino que se vive por fe, si no tenemos fe. No podemos caminar en el reino y ver milagros si no tenemos fe, porque el reino de los cielos consiste en fe. Dios hizo el mundo de lo que no se ve. Lo que vemos hoy fue hecho de lo que no se ve. Las casas, todo lo que hay en esta tierra fue hecho de lo que no se veía, solamente por la palabra. Pero eso lo importante. La pregunta es cómo está usted. Ahora vaya conmigo para que usted entienda esto. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Alguien que lo lea fuertemente. Hebreos 11. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Dice que sin fe es que es imposible. Adán y Eva ya no podían estar en el reino porque era imposible estar delante de un Dios que se mueve por fe y ya ellos habían perdido la fe, por lo tanto ya ellos no podían estar allí. Cuando tú y yo perdemos la fe, dejamos de ver la gloria de Dios, dejamos de ver milagros. Mira, empezamos a ver las cosas
todas contrarias. Empezamos a ver ir a la iglesia como un problema. Empezamos a llegar a la iglesia como un fastidio. Porque es que todo lo que se mueve en el reino de los cielos es por fe. Aunque estoy enfermo, voy a la iglesia. Porque el gran problema de los creyentes, tenemos este gran problema. Es como una cosa contraria entre nosotros. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Porque es que me he sentido como un dolorcito por aquí. Y en la iglesia no se supone que cuando los hermanos oramos unos por otros, tú te sabes. Entonces, ¿por qué te quedas en la casa? ¿Sabes por qué? Porque tú no te crees eso. Tú no crees esa palabra, que cuando alguien ora por ti, tú puedes ser sanado. Por lo tanto, tú dices, mejor me quedo en la casa descansando para que el dolor no me dé más fuerte. Pero cuando tú crees, tú lo que dices, voy para la casa de Dios, porque ahí hay reyes que oran y ellos van a orar por mí y yo voy a ser sanado. Yo voy a ser sanada, porque la gloria de Dios se revela en su casa. Pero por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? Tú no puedes estar en el reino, no puedes ser parte del reino si tú no vives por fe, si tú no ejerces la fe, si tú no caminas en la fe. Tú no te puedes mover en el reino de los cielos si el reino si tú no tienes la fe para moverte dentro del reino. Toca al que está a tu lado y dile, tienes una fe wichi wichi. Hay fe que son fe wichi wichi. Fe que son cojas. Creen cuando las cosas parecen bien, pero cuando las cosas parecen que estuvieran, empiezan a decir, yo no sé si Dios me escucha. Hay algunos creyentes que todavía se preguntan, se hacen dos preguntas. ¿Será que Dios sí me escogió a mí? O sea, cuando yo escucho eso, yo digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo tiene en el evangelio? Y otra pregunta que se hace, ¿Dios sí me ama a mí? Tenemos que aprender y a entender que todo en Dios se mueve por fe. Y yo tengo que creer en lo que Dios dice. Amén. Si Dios lo dijo, yo lo creo. No es que allá el presidente, mi presidente amado Pedro, está diciendo que bien, usted está amando mucho a Pedro. Yo sé que usted lo ama. Sobre todo en estos días porque subió aquí. Pero crea más en lo que dice las escrituras. Es que mi esposo, no su esposo, ámelo. Pero nunca su esposo tiene la verdad como tiene la verdad la palabra de Dios. Así es sencillo es esto. Y el hombre perdió la fe. Esa fue la primera cosa que hizo el hombre en el reino del cielo. Perdió la fe. La segunda cosa, rápidamente, Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Génesis 3, 5 al 6. Sino que sabe Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué fue lo que dice, pastor? Serán abiertos vuestros ojos. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué? Y seréis como Dios. ¿Y seréis como quién? Como Dios. ¿Como quién? Como Dios. Verso 6. Sabiendo el bien y el mal. Dios va a poder crear lo que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Escuche, el segundo o la segunda circunstancia
que lo llevó al pecado, que vamos a terminar diciéndole cuál fue, que llevó al hombre a ser expulsado del reino, es que el hombre empezó a codiciar el trono de Dios. ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice en el verso 5? Sino que sabe Dios que el día que comas de él, seréis como ¿quién? Como Dios. Codicia. Esta gente, el Dios del cielo los había puesto a ser reyes. Pero no le bastó con eso, de ser reyes, de gobernar, de dominar, de tener parte de los de Dios, de la deidad dentro de ellos, sino que dijeron que queremos el trono. ¿Sí se acuerdan que él también quiso el trono? Él también, Satanás quiso el trono, y del pecado de él se lo transmitió al hombre. Y cuando le dijo, cuando ustedes coman de esto, ustedes también serán como Dios. Codicia. Uno de los pecados más grandes que tenemos aquí en la tierra es que el hombre, el ser humano, es codicioso. ¿Usted no se da cuenta? El hombre no puede con una mujer y quiere tres. No puede satisfacer la que tiene en la casa. Le queda debiendo. Y quiere más. La del vecino. Mira la del vecino. ¿Por qué? Codicia. Ahora también hay mujeres codiciosas. Ven el hombre del vecino, de la mujer del vecino, y dice, esa mujer tiene tremendo macho. Codicia. La codicia es querer lo que otros tienen, es no satisfacerse con lo que ya posee, es querer ir más allá. Habiéndole Dios dado todo, ¿qué fue lo que Dios le dio? Le dijo, ¿usted puede comer qué? Todo. En sola, de 100 árboles, por darle un ejemplo, uno solo de ese no va a comer. Pero tenía el 99 donde disfrutar, pero la codicia. La codicia no lo dejaba dormir. ¿Y qué será ese árbol? ¿Y cómo sabrá? Me dicen que es sabroso. Y se me fue. Una mordidita no creo que va a hacer mal. Una carita al aire normal. Uno se baña y ya. Una cervecita no creo que sea, creo que sea mala. Una sola en el año. Y entonces sacamos una sola en el año, no hace daño. Hasta refrán le tenemos para que suene bonito. Y entonces empezamos a codiciar lo que Dios ya nos ha dicho que no comamos. Lo que Dios ya nos ha dicho que no lo poseamos. Mire, cuando Dios te dice algo que no lo haga, es porque Él sabe que ese algo que Él te está diciendo que no, es porque te hace daño. Estamos como el pelado goloso. ¿Te sabe cómo es el pelado goloso? Me sirve mi esposa la comida y me pone un plato generoso. El niño al pasar viene y se queda mirando y dice, ahora sí, ahí sí le diste bastante, y a mí ¿qué me vas a dar? No he esperado todavía que le dé. Y entonces cuando mi esposa le sirve, chachi, no quiero más. Pero hay otro peor.
que se jactan lo que le dan y después porque el pecado te lleva a la destrucción. Entonces nosotros tenemos que aprender que la codicia es pecado. La codicia sacó al hombre, anhelaron lo que no debían anhelar, el trono de Dios, y como Dios no hay nadie. Quisieron ser como Dios. Yo me imagino que pensaron, vamos a poder hacer un mundo nosotros también. Y cuando nosotros hagamos un mundo, nosotros vamos a ser los dioses. Y vamos a mandar a Dios. Y se equivocaron por la codicia. La pregunta es: ¿qué estás codiciando? Todavía no estás satisfecha. Dios te dio tu casa, puede ser pequeña, grande, mediana, la te quieres, y de pronto estás diciendo: ay Dios, yo mejor quiero una casa con más bella. Y no estás disfrutando lo que tienes. Hay gente que no disfruta lo que tiene por estar codiciando lo que no tiene. El que está en la cama tirado dice: si yo pudiera caminar. El que está caminando, mira el de la bicicleta y dice: qué bueno que yo tuviera una bicicleta, me fuera más rápido. El que está en la bicicleta vende la moto y dice: ay, estoy cansado de estar tirando pedales diciendo la moto. El de la moto viene y dice: carito es del carro, porque si llueve no se moja. El del carro viene y dice: uno está aquí tirando tiempo, bacán un helicóptero. El del helicóptero viene y dice: hombre, ese helicóptero Santiago puede estar aquí en la ciudad, pero bacán un avión que lo lleva a otra parte del mundo. Todo el mundo está codiciando. Es una codicia. Y cada día va creciendo la codicia. Va creciendo la codicia. Y no apreciamos lo que tenemos. El que camina no aprecia que puede caminar. Que gracias a Dios puede andar. El que está en la cama, al menos está vivo. De pronto es paralítico, no lo sé. No es el mejor estado, no lo quisiera para nadie. Pero está vivo, de pronto puede andar en su silla de ruedas, puede andar todavía con los suyos. El que está en la moto, al menos uno anda, va y viene. Pero la codicia no nos deja disfrutar lo que tenemos. Ese hombre, esa mujer, esos pelados me tienen aburrido. Disfrutamos. Porque queremos lo que otros quieren. Siempre estamos queriendo lo que otros quieren. Entonces, ¿usted se acuerda del Chavo del 8? Kiko. Kiko era codicioso. Veía al Chavo con una bolita de... y salía a buscar algo más porque él quería. Y salía con su pelota. La codicia. Para humillar a otro. Porque quiero tener ese carro. Para que el vecino vea que yo tengo carro. No es porque lo necesito, ¿no? Porque necesito trasladarme, porque de pronto por causa del trabajo. No, es porque mi codicia, mi deseo es restregárselo a otros. Que vean que yo soy el mero. La codicia es destructiva. Por eso usted va a encontrar en el libro de Éxodo 29:17, vaya conmigo, algo que hace el Señor con respecto a la codicia. Éxodo 20, Éxodo 20, 17. Miren lo que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. En la ley, en el decálogo, quedó señalado que la codicia es destructiva, que la codicia es dañina, que la codicia perjudica. Y entonces dice Dios: esto no debe de estar dentro de los reyes de mi pueblo, no debe de estar en mi iglesia, no debe estar en los míos, porque es destructivo.
Dile al que tiene a tu lado, no codicies. Tercera cosa, rápidamente para ir concluyendo. La tercera cosa, Génesis 3:6, vaya conmigo. Génesis 3:6. El texto guía en esta mañana. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La tercera cosa que sacó al hombre del reino de los cielos es la desobediencia a la palabra de Dios. Diga conmigo, desobediencia a la palabra de Dios. Toda desobediencia a la palabra de Dios tiene consecuencias. Toda desobediencia a lo que Dios dice tiene consecuencias. Y mire usted el mundo cómo está. ¿Cómo está esta tierra en este momento? Todo está patas para arriba, en todas partes, porque el mundo entero hemos desobedecido la palabra. Cuando usted desobedece la palabra, cuando yo desobedezco la palabra, tenemos consecuencias, mi hermano. La pregunta es, ¿qué tan obediente eres? Cuando el hombre accede, mire usted, ¿quién fue el que le dijo a Dios, al hombre que no comiera? ¿Quién fue el que le dijo al hombre que no comiera? No, ¿quién fue el que le dijo al hombre que no comiera? Dios. ¿Y quién le dijo al hombre que comiera? Y entonces, ¿a quién le obedeció el hombre? Es decir, desobedeció la palabra que Dios le había dado. Y esa desobediencia trajo como consecuencia ¿qué? ¿Qué trajo como consecuencia? El pecado. Pero el pecado trajo que ¿qué? Que expulsaran al hombre del reino de los cielos. Separación entre Dios y los hombres. Cuando tú y yo desobedecemos la palabra, nos convertimos en enemigos de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos enemigos de Dios hay aquí? Te hago otra pregunta: ¿cuántos de los que están aquí son idólatras? Idolatran. Ok, eso es como que se quedaron. ¿Cuántos brujos hay aquí? Ninguno. Ok. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta iglesia la voy a dejar canonizar. Vaya conmigo, 1 Samuel 15, 23. Vaya conmigo, 1 Samuel 15, 23. Para que usted se dé cuenta lo mal que estamos y no lo sabemos. Porque vivimos desobedeciendo la palabra. Vivimos alterando lo que la Biblia dice. 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación. Despacio. 15, 23. Porque como pecado de adivinación. Ahí. Porque como pecado de adivinación Es la rebelión. ¿es la qué? La rebelión. Siga, pastor. Y como ídolos. Y como ídolos, idolatría, La obstinación. la obstinación. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque se sigue leyendo que dice: por cuanto no obedeciste la palabra que yo te di. Entonces, cuando yo no obedezco la palabra, Dios me mira como un brujo. ¿Sabes cuántos brujos hay aquí? Cuando no obedezco la palabra, Dios me dice: eres un idólatra. ¿Cuántos idólatras hay? Ay, no, yo no vengo a San Martín ni a San no sé qué, yo a Dios solo. Sí, pero cuando desobedeces la palabra, eres peor que el católico que se le pone las 4 velitas a San Martín.
conviertes en desobediente a la palabra. Y cuando no obedeces la palabra, te conviertes en un brujo. Bueno, porque puede ser que soy yo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y él también te ha desechado para que no seas rey. No, el 23. El 23. Porque como pecado de adivinación. Porque como pecado de qué? De adivinación. ¿Es qué? La rebelión. La rebelión a qué? A la palabra que Dios le había dicho. Ve a Amalek y mata a todos. Niño, mujer, todo lo que se te atraviese. Y Saúl fue, dijo, no, voy a quedarme con el rey, me voy a quedar aquí con la vaquita, el logro que está allí me lo llevo para casa. Y Dios dice, a mí no se me obedece a medias, no señor, no es un pedacito lo que a ti te interesa, lo que a ti te gusta de la Biblia. Ay, que a ti me gusta cuando dice que yo voy a triunfar, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando dice, no diezme, cuando dice, trae los diezmos, ¿aló? Cuando dice, ama a tu hermano, aunque tu hermano sea pesado, aunque ámalo, y entonces tú lo odias delante de Dios, estamos mal. Eso se llama. Y dice, y por cuanto tú desechaste mi palabra, yo también te desecharé. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Por cuanto desecharon la palabra, el precepto que salía de la boca de Dios, entonces Dios dijo, no los puedo tener aquí. Se me van de la casa sin vergüenzas. Y lo sé. Perdieron el reino. Es que nosotros estamos creídos que podemos cumplir parte de lo que a mí me agrada la palabra. Hay cosas de la Biblia que me gustan. Eso sí, así, todo lo poder Cristo que me fortalece, Dios está conmigo, Pero cuando nos dice, apártate del pecado, ya como, ay, vemos ahora en diciembre, ya vemos algunos que están, ay, los arbolitos, ay, sí, el arbolito, y voy a poner la fiestecita, y algunos colocan la velita el 8 de mayo, creo que es de diciembre. Y empezamos a estar por las cosas del mundo. Iglesia, con Dios o es todo o es nada. Amén. Vuelvo y se lo repito, con Dios o es todo o es nada. Amén, amén. Esto no es de no. Y por eso dice la Biblia, por cuando tú desechaste, yo te deseo. Tú desechaste mi palabra y yo te decido a ti. Tú me sacaste, tú desechaste mi palabra y yo te saco del reino. Este Saúl era el rey, cabezón, era de la última familia de Benjamín. No estaban llamados al reino. Él era pobre. Dios lo coronó, lo puso por encima de todos. Y sin embargo, cuando vio algo que no le agradó de Dios, dijo, no, eso sí no, te obedezco todo, pero esto no. Así somos nosotros. Así le pasó a Adán y a Eva. En el huerto del Edén Dios le dio, come de todo, pero deja ese arbolito, no lo toques. Hermano, ni lo mire, pásate por ahí, no piensen en eso. Y se lo comió. Y eso lo llevó a perder el reino de Dios. ¿Se da cuenta eso? Lo que nos pasa. Dígale al que tiene a su lado, no seas brujo. Dile, no seas idólatra. Obedece la palabra. Número 4, rápidamente para ir terminando. Génesis 3, 5 y 6, rapidito. Génesis 3, 5 y 6, rapidito. Y alguien va buscando Segunda de Reyes 17, 15. Génesis 3, 6 y 5 y alguien busca Segunda de Reyes 17, 15. Génesis 3, 5, ¿quién lo tiene? 5, 6. Allá atrás, ¿quién lo lee? Fuerte. Alguien con voz de trompeta. Allá atrás. Génesis 3, 5 al 6.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Número 4, rápidamente. La cuarta circunstancia en el Edén fue que rechazaron la autoridad de Dios. Diga conmigo, rechazaron la autoridad de Dios. Mire, cuando usted y yo rechazamos la autoridad, tenemos problemas. Mucha gente rechaza la autoridad. En la iglesia hay un ministro, hay un pastor, alguien que Dios colocó para guiar, para dirigir, para mover, para visionar lo que Él quiere hacer. Y mucha gente no se sujeta al pastor. La gente murmura, habla, dice. En la iglesia hay liderazgo, en un ministerio, y empiezan a murmurar, a hablar. Y no se están dando cuenta del peligro que tienen encima. En las casas, mujeres tienen la autoridad de la casa, usted o su marido. Porque si es usted, déjeme decirle que tiene un gran problema. La autoridad en la casa no es la mujer, es el hombre. Se acabaron los amenes, los aleluyas, los gloria a Dios. Nadie dijo nada. Eso no gusta, yo lo sé. Y más en esta generación donde el feminismo está atacando a la iglesia. Pero en la autoridad en la casa no es la mujer. Es la ayuda idónea. Ella es la ayuda idónea.